Saludos amigos, aquí traemos una nueva gaita, en esta ocasión un tema que me han solicitado bastante de Renato Aguirre, como lo es La Elegida, una gaita que comienza a tener una introducción en do menor, pasa a do mayor y después hay una variación que también lo vuelve a hacer en do menor. Comienza pararara, 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 yo hago que sería como un la 7. La 7 puede ser novena bemol, pero el bajo va en la. ¿Eh? Y de una vez va el verso. Puede ser la 7. Me gusta generar esta tensión. Y aquí puede ser como un si bemol. Si el bajo va en si bemol sería como un si bemol 7. Si el bajo está en fa, un fa menor sexto. Y ahí va el coro, ¿ok? La otra parte donde tiene la variación, el coro fue el que hice al principio, ¿ok? Y después hacemos si bemol, el bajo se mantiene en el sol sostenido y va para re menor, ahí se queda en re, para la menor, el 2 de la menor. Aunque pudiera sonar nacido, creo, no me recuerdo si es que hace ese do con la quinta aumentada o en la 7. Creo que es la misma estructura de la otra parte. Y ya esto se repite. Y ahí se repite. Y ahí termina. Creo que termina en el fa. Algo así es el tema. Ya que me lo han solicitado bastante, bueno, tiene esas variaciones. Renato Aguirre, bueno, un excelente compositor, cuatrista, fue cuatrista de Cardenales muchos años y tiene un amplio conocimiento de armonía también y hace esas variaciones, esas cosas interesantes que proponen ese tema Renato Aguirre. Espero que por ahí les sirva. Les recuerdo, estamos a través de esta página de Facebook Aprende a Tocar el Cuatro. Estamos también a través de mi canal de YouTube, Juber Ulacio, con esta sección de Así Toco, donde les muestro más o menos las formas como yo toco las canciones. Ok, estamos en esta época de Navidad y por eso estamos en modo gaita.
Cualquier comentario me lo dejan allí. Los que no se han suscrito, suscríbanse, le dan me gusta a estos videos. Los pueden compartir con otras personas que de repente puedan también estar interesados en aprender este contenido. Les agradezco a todos los que siempre están allí presentes y nos vemos en el próximo video.